te lo merecías. Mi hermana sonrió con sorna mientras yo yacía al pie de la escalera del hospital. Mis padres corrieron a consolarla, diciendo, fue un accidente, ¿verdad, Hallie? Mamá añadió, hay gente torpe que no mira por dónde camina. Papá estuvo de acuerdo, los niños propensos a los accidentes siempre acaban lastimándose. No podía hablar por el dolor insoportable, pero lo que no sabían era que la cámara de seguridad lo había grabado todo y que la enfermera jefe ya había grabado en su teléfono. Soy Mónica, de 22 años, y esto se trata de mi hermana Hallie, ahora de 20 años, y del momento que lo cambió todo. Para entender lo que pasó, necesitas conocer mi dinámica familiar. Mis padres, Beverly y Eugene, siempre han tratado a Hallie como si caminara sobre el agua. Es la bebé, la niña milagrosa que tuvieron tras años de intentar tener un segundo hijo. Mientras tanto, yo he sido su chivo expiatorio desde que nació. Cada plato roto, cada objeto que faltaba, cada problema en la casa, de alguna manera, se convertía en mi culpa. Hallie aprendió pronto que, ante sus ojos, no podía hacer nada malo. El favoritismo era asfixiante. Hallie pudo autografiar su ropa mientras yo compraba en tiendas de segunda mano. Le regalaron un coche nuevo por su 16º cumpleaños. Tuve que trabajar en 2 empleos de medio tiempo para comprarme mi propio Honda destartalado. Cuando reprobaba las clases, contrataban tutores caros. Cuando yo tenía dificultades, me decían que me esforzara más. Lo peor ni siquiera era lo material. Así era como constantemente desestimaban mis sentimientos, mis logros, mi propia existencia. Hallie se alimentaba de esa dinámica. Rompía cosas a propósito y me culpaba, sabiendo que nuestros padres la creerían sin rechistar. Ella tomó prestadas mis cosas y las perdió, y luego lloró a mares cuando me enojé. Una vez borró todo mi ensayo de solicitud para la universidad la noche antes de la fecha de entrega, alegando que su laptop falló. Nuestros padres incluso me regañaron por no respaldar mi trabajo. ¿Pero el incidente en el hospital? Fue un golpe bajo, incluso para Hallie. Empezó 3 semanas antes, cuando me aceptaron en el hospital. Fui a la Universidad Northwestern con una beca parcial. No fue una beca completa, pero fue lo suficientemente sustancial como para hacer posible mi sueño de estudiar periodismo. Estaba eufórico. Por una vez, pensé que mis padres podrían estar orgullosos de mí. Me equivoqué. Cuando les enseñé la carta de aceptación en la cena, papá apenas levantó la vista del plato. «Qué bien, cariño», dijo con el mismo tono que usabas para agradecer a alguien que mencionaba el tiempo. Mamá fue más directa, espero que hayas pensado en cómo vas a pagar el resto. No podemos ayudarte como ayudamos a Hallie con su fondo universitario. Hallie, que aún cursaba el penúltimo año de preparatoria con notas mediocres, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. No te preocupes, Mónica. La universidad comunitaria es perfectamente respetable. La crueldad casual en su voz me hizo subir el pecho, pero seguí adelante. De hecho, ya solicité ayuda financiera adicional y estoy considerando programas de estudio y trabajo. Ya lo tengo todo resuelto. Siempre tan independiente, dijo mamá con esa voz imponente y orgullosa que, de alguna manera, sonaba condescendiente. Igual que cuando eras pequeño. ¿Recuerdas cómo nunca quería ayuda con nada, Eugene? Así era como reescribían la historia. Yo no había sido independiente por elección propia. Me vi obligada a hacerlo porque estaban demasiado ocupados atendiendo cada victoria de Hallie como para notar mi existencia. La expresión de Hallie se ensombreció a medida que la conversación continuaba. Odiaba que la atención se desviara de ella, aunque fuera brevemente. Durante los siguientes días, intensificó sus travesuras habituales. Derramó café accidentalmente sobre mi laptop, lo que me obligó a gastar dinero que no tenía en reparaciones. Difundió rumores en la escuela de que mentía sobre mi beca. Incluso llamó a la oficina de admisiones de Northwestern, haciéndose pasar por mí, e intentó retirar mi admisión. Por suerte, me pidieron una verificación que no pude proporcionar. El punto de quiebre llegó cuando la abuela Ruth terminó en el hospital. La abuela Ruth era la madre de papá y la única familiar que me demostró un amor genuino. Siempre había descubierto la verdad sobre Hallie y no temía denunciar el favoritismo de mis padres. Tenía 78 años, era diabética y llevaba meses luchando con su salud. Cuando se cayó en casa y se rompió la cadera, todos corrimos al Hospital General del Condado. La abuela Ruth tenía programada una cirugía a la mañana siguiente. Toda la familia estaba allí, tías, tíos, primos. Por una vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Mi abuela preguntaba por mí, quería tomarme de la mano y escuchar sobre la universidad. Estaba tan orgullosa de mi beca, presumiendo con cada enfermera que pasaba. Mi nieta Mónica va a Northwestern, decía, con los ojos brillantes a pesar de los analgésicos. Va a ser periodista. Va a cambiar el mundo. Hallie odió cada segundo. La cirugía salió bien, pero la abuela tuvo que quedarse unos días más para monitorizarla. Al tercer día, casi toda la familia se había ido a casa, quedando solo mis padres, Hallie y yo. Nos hemos estado turnando para quedarnos con la abuela, y me tocaba la guardia nocturna. Sobre las 8 de la noche, decidí tomar un café de la máquina expendedora del primer piso. El hospital tenía una escalera central que conectaba las 5 plantas de ancho, escaleras bien iluminadas con cámaras de seguridad en cada rellano. Prefería subir por las escaleras al ascensor porque solía ser más rápido y me daba tiempo para pensar. Subía de nuevo con 2 tazas de café, una para mí y otra para la abuela, cuando oí pasos detrás de mí.
Estaba entre el segundo y el tercer piso cuando miré hacia atrás y vi a Hallie siguiéndome. Se movía rápido, su rostro reflejaba esa determinación que ponía cuando planeaba algo. Hallie, ¿qué haces?, la llamé. No respondió, simplemente siguió subiendo. Había algo en su energía que me parecía extraño, depredador. Aceleré el paso, pero las tazas de café me dificultaban subir las escaleras rápidamente. Fue entonces cuando atacó. Estaba a unos 6 escalones del rellano del tercer piso cuando sentí sus manos golpeándome la espalda con una fuerza impresionante. Las tazas de café salieron volando mientras me lanzaba hacia adelante, con el cuerpo retorciéndose mientras intentaba contenerme. El borde metálico del escalón me golpeó las costillas y sentí que algo se rompía. Me desplomé por 2 escalones de cemento, rebotando la cabeza en cada uno, hasta quedar desplomado en el rellano del segundo piso. El dolor era indescriptible. Tenía el brazo izquierdo doblado en un ángulo anormal, la sangre me apretaba bajo la cabeza y cada respiración era como un fuego en el pecho. Sentí un sabor a cobre en la boca y un extraño zumbido en los oídos. A través de la agonía, levanté la vista y vi a Hallie de pie en lo alto de las escaleras. No tenía prisa en ayudarme. No pedía ayuda. Simplemente estaba allí de pie, mirándome con una expresión de satisfacción. Entonces sonrió, con esa sonrisa fría y triunfante que jamás olvidaré, y dijo 5 palabras que quedaron grabadas en mi memoria: «Te lo merecías, zorra». Entonces empezó a gritar: «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Mi hermana se cayó por las escaleras. En cuestión de segundos, el hueco se llenó de gente, enfermeras, residentes fronterizos, guardias de seguridad y mis padres, que debían estar cerca. Mientras el equipo médico me estabilizaba, Hallie ofreció la actuación de su vida. Iba a buscarla. Sollozaba, arrojándose a los brazos de mamá. Tardaba mucho en preparar el café, y yo estaba preocupada. Cuando llegué a las escaleras, la vi caer. Se saltó un escalón y se desplomó. Pasó rapidísimo. Mis padres inmediatamente se pusieron en modo de protección, no por mí, que yacía destrozada en el suelo, sino por Hallie. «Fue un accidente, ¿verdad, Hallie?», dijo mamá, acariciándole el pelo como si fuera ella la herida. «Hay gente torpe que no mira por dónde camina», añadió papá, sin apenas mirarme mientras los paramédicos trabajaban. «Mónica siempre ha sido propensa a los accidentes. Los niños propensos a los accidentes siempre acaban lastimándose». Mamá asintió, con ese tono familiar de resignada decepción, como si mis lesiones fueran solo una molestia más. Intenté hablar para contarles lo que realmente había pasado, pero mi trabajo no funcionaba bien, y cada intento de hablar me provocaba un dolor intenso. Solo podía quedarme allí tumbado, viendo cómo mi familia consolaba a mi agresor mientras me trataban como una molestia. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que el Hospital General del Condado había mejorado recientemente su sistema de seguridad. Las nuevas cámaras no solo cubrían los pasillos y las habitaciones, sino cada centímetro de las escaleras, con imágenes en HD y grabaciones de audio nítidas. Y la enfermera Donna Fleming, jefa de enfermería del tercer piso, lo había presenciado todo. Donna era una veterana del hospital con 25 años de experiencia, una mujer sensata de unos 50 años que había presenciado todo tipo de dramas familiares imaginables. Estaba doblando la esquina hacia la escalera cuando oyó el primer comentario de Hallie. Algo en el tono de Hallie la hizo detenerse y echar un vistazo. Vio que Hallie me seguía escaleras arriba con intención deliberada. Vio el empujón. Me vio caer. Vio la expresión de satisfacción de Hallie antes de que brotaran las lágrimas de cocodrilo. Y le dio a grabar en su teléfono, grabando la confesión de Hallie: «Te lo merecías, zorra». Mientras el equipo médico me subía a una camilla, Donna se dirigió sigilosamente a la oficina de seguridad. Habló con Curtis Valdez, el jefe de seguridad del hospital, y juntos consiguieron la grabación. Los ángulos eran perfectos, se podía ver todo desde múltiples perspectivas, incluyendo el empujón deliberado de Hallie y su reacción de satisfacción posterior. Donna también proporcionó la grabación de su teléfono, que capturó claramente tanto la confesión de Hallie como los comentarios desdeñosos de mis padres sobre mi propensión a los accidentes. Curtis llamó inmediatamente a la policía. Pasé las siguientes 6 horas en cirugía. Tenía una conmoción cerebral, 3 costillas rotas, un pulmón perforado, una fractura en el brazo izquierdo y una hemorragia interna que requirió intervención de emergencia. El tubo de respiración fue necesario debido al pulmón perforado y para asegurar que mis vías respiratorias permanecieran despejadas durante la compleja cirugía para reparar el daño interno. Mis padres me visitaron una vez en la UCI. Se quedaron exactamente 10 minutos antes de decir que necesitaban llevar a Hallie a casa porque estaba traumatizada por haber presenciado el accidente. Me dejaron sola con mis heridas y una tarjeta genérica de que te mejores pronto que claramente cogieron de la tienda de regalos del hospital. Pero la abuela Ruth se negó a irse. A pesar de su propia recuperación, contaba con el personal del hospital que escuchaba mi habitación en su silla de ruedas. Me tomó la mano sana y lloró de verdad, no con esas lágrimas teatrales en las que Hallie se especializaba. «Lo siento mucho, cariño», susurró. «Lamento mucho que te traten así. Pero te veo. Siempre te he visto». Ella estaba allí cuando la detective Stella Morales llegó a la mañana siguiente. La detective Morales era una investigadora experimentada de la Unidad de Violencia Doméstica del Condado. Había visto las grabaciones de seguridad y escuchado la de Donna. También verificó sus antecedentes y descubrió que este era el primer incidente violento de Hallie.
La habían suspendido 2 veces de la escuela por peleas y tenía antecedentes penales por agresión, que mis padres, de alguna manera, habían logrado cerrar gracias a sus contactos. Mónica, el detective Morales dijo con amabilidad, necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó ayer. Pero primero, quiero que sepas que tenemos pruebas en video del incidente. Ahora estás a salvo y nos aseguraremos de que se haga justicia. Le conté todo. Los años de abuso, el favoritismo, el comportamiento cada vez más intenso de Hallie y lo que realmente sucedió en esas escaleras. El detective Morales grabó cada palabra y la abuela Ruth corroboró la dinámica familiar que presenció a lo largo de los años. Cuando mis padres llegaron al hospital esa tarde, no estaban solos. El detective Morales los esperaba, junto con el oficial Johnson de la División de Menores. Señor y señora Peterson, el detective Morales dijo, necesitamos hablar con ustedes sobre el incidente de ayer con sus hijas. Papá se puso inmediatamente a la defensiva. Fue un accidente trágico. Hallie está devastada. Ha tenido pesadillas en las que ve caer a su hermana. En realidad, señor, no fue un accidente, respondió el detective Morales con calma. Tenemos imágenes de seguridad que muestran a Hallie empujando deliberadamente a Mónica por las escaleras. También tenemos la grabación de audio de la confesión de Hallie inmediatamente después del ataque. La cara de mamá palideció. Es imposible. Hallie jamás, señora, voy a necesitar que escuche esta grabación. El detective Morales reprodujo la grabación del teléfono de Donna. La voz de Hallie se escuchó nítida. Te lo mereces, perra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces se oyeron las voces de mis padres, prestando importancia a mis heridas y llamándome propenso a los accidentes, mientras que su otra hija acababa de intentar matarme. Los instintos políticos de papá fueron los primeros en despertarse. Era concejal y sabía lo mal que pintaba esto. Detective, creo que hubo un malentendido. Hallie es solo una niña y ha estado muy estresada por la hospitalización de su abuela. Señor Peterson, el detective Morales interrumpió. Su hija de 17 años cometió una agresión con agravantes contra su otra hija, lo que le provocó lesiones que pusieron en peligro su vida. El estrés de una situación familiar justifica un intento de asesinato. Esa palabra, asesinato, quedó flotando en el aire como una bomba. Arrestaron a Hallie esa noche en nuestra casa. Los cargos fueron agresión grave con agravantes, agresión con intención de causar lesiones corporales graves y, dado que ocurrió en un hospital, cargos adicionales relacionados con poner en peligro a los pacientes y al personal. Mis padres contrataron de inmediato al abogado penalista más caro del estado, Thomas Whitman, especializado en la defensa de hijos de familias adineradas. También contrataron a una agencia de relaciones públicas para controlar la narrativa, ya que la carrera política de papá estaba en juego. Pero la evidencia era abrumadora. Las imágenes de seguridad se hicieron virales después de que alguien del hospital las filtrara a los medios locales. El video fue contundente. Se podía ver el acercamiento deliberado de Hallie, el empujón calculado, mi caída impotente y su expresión de satisfacción posterior. El audio de su confesión sobre la culpabilización de mis padres lo empeoró aún más. La reacción pública fue rápida y brutal. Los oponentes políticos de papá pidieron su renuncia, argumentando que alguien que no podía proteger a un niño de otro no tenía derecho a tomar decisiones que afectaran a los niños de la comunidad. Mamá perdió su puesto en la junta escolar después de que sus padres exigieran su renuncia. La atención mediática fue abrumadora. Nuestro periódico local, el Herald Tribune, publicó una serie de artículos de investigación sobre el caso titulado El Niño Dorado, cuando el favoritismo familiar se vuelve mortal. La reportera, Veronica Clark, había investigado a fondo la historia de nuestra familia y entrevistado a decenas de personas que habían presenciado la disfunción a lo largo de los años. Los artículos pintaron un panorama devastador de un sistema familiar que llevaba años descompuesto. Los profesores denunciaron incidentes en los que Hallie había sido descubierta copiando o acosando a otros estudiantes, solo para que mis padres aparecieran y solucionaran los problemas mediante donaciones o presión política. Los vecinos describieron haber visto a Hallie destrozar mis pertenencias en el patio mientras mis padres observaban desde la ventana sin intervenir. Un artículo particularmente contundente incluía una entrevista con mi consejera escolar, la señora Thompson. Me contó que acudía a ella varias veces en 7º y 8º grado, mostrando signos de angustia emocional y pidiendo hablar con alguien sobre problemas en casa. Cada vez que intentaba contactar a mis padres para programar terapia familiar, desestimaban sus preocupaciones y la acusaban de sobrepasar sus límites. Mónica claramente clamaba por ayuda, le dijo la señora Thompson al reportero. Pero todos los adultos que intentaron intervenir fueron silenciados por padres que se negaron a reconocer que había un problema. Esa niña sufrió en silencio durante años porque quienes deberían haberla protegido estaban demasiado interesados en mantener una imagen familiar perfecta. Los artículos también revelaron que no era la primera vez que alguien de nuestra familia extensa expresaba su preocupación por el comportamiento de Hallie. La tía abuela Margaret, hermana de mi abuela, les había escrito una carta a mis padres 3 años antes, después de que Hallie rompiera deliberadamente varias reliquias familiares durante una reunión navideña. Posteriormente, la tía abuela Margaret entregó esta carta a la fiscalía cuando testificó sobre la dinámica familiar que había presenciado a lo largo de los años. Mis padres respondieron excluyéndola de todas las reuniones familiares y prohibiéndole tener contacto con Hallie y conmigo. El escrutinio mediático se extendió más allá de nuestra familia inmediata. Los artículos examinaron el patrón más amplio de cómo las familias privilegiadas a menudo encubrían el comportamiento violento de sus hijos, utilizando la riqueza y las conexiones sociales para evitar consecuencias.
La carrera política de mi padre se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la corrupción personal podía extenderse al servicio público. Varios excompañeros de papá contaron historias de cómo él había usado su puesto para ayudar a Hallie a evitar las consecuencias de sus actos. Cuando la sorprendieron vandalizando la propiedad escolar en segundo año, papá supuestamente presionó a la junta escolar para que retirara los cargos a cambio de una donación sustancial al departamento de deportes. Cuando la arrestaron por consumir alcohol siendo menor de edad en una fiesta, papá le pidió favores al jefe de policía para que desestimara los cargos. La revelación que salió a la luz durante el juicio fue que Hallie había estado involucrada en un grave accidente de coche 6 meses antes de atacarme. Conducía bajo los efectos del alcohol y chocó contra un coche aparcado, causando miles de dólares y daños. En lugar de asumir las consecuencias, mis padres encubrieron el incidente por completo, pagando las reparaciones de su bolsillo y amenazando al dueño del coche con una patrulla. Tomaríamos medidas legales si lo denunciaban al seguro o a la policía. Estábamos protegiendo el futuro de Hallie, dijo mamá durante su declaración, aparentemente sin ver la ironía de cómo su protección había permitido que Hallie casi me matara. La revelación del accidente de coche fue particularmente significativa porque demostró que la violencia de Hallie no se limitaba a sus familiares. También había estado poniendo en riesgo a desconocidos inocentes, con el pleno conocimiento y apoyo de mis padres. Durante el juicio, la fiscalía trajo al Dr. Michael Harris, psicólogo forense especializado en casos de maltrato entre hermanos. Su testimonio fue devastador para la defensa de Hallie. Lo que vemos en este caso no es un lapsus momentáneo ni un colapso nervioso inducido por el estrés, explicó la doctora Harris al jurado. Vemos un patrón de comportamiento antisocial creciente, reforzado y facilitado por el favoritismo parental durante años. La acusada aprendió que podía lastimar a su hermana sin consecuencias, y ese patrón de comportamiento se intensificó naturalmente hasta convertirse en violencia más grave. El Dr. Harris también testificó sobre la premeditación del ataque. El comportamiento del acusado durante la semana previa a la agresión, investigando las rutinas de la víctima, explorando el lugar y haciendo amenazas a varias personas, demuestra una clara planificación e intención. No se trató de un acto impulsivo de rivalidad entre hermanos. Este fue un intento de asesinato motivado por los celos y propiciado por años de disfunción familiar. El propio comportamiento de Hallie durante el juicio también jugó en su contra. A pesar de la orientación de su abogado, no pudo mantener su inocencia bajo presión. Con frecuencia la veían poner los ojos en blanco cuando los testigos declaraban sobre mis lesiones, sonreír con suficiencia cuando se presentaban pruebas de su premeditación y mostrar visiblemente enfadada cuando el testimonio la retrataba negativamente. El jurado lo notó todo. Un momento particularmente doloroso se produjo cuando se exhibieron fotos de mis lesiones en la escena del crimen. Mientras todos los demás en la sala parecían horrorizados, Hallie fue captada por la cámara mirando la pizarra y consultando su teléfono. La imagen de su cruel indiferencia mientras miraba fotos del daño que había causado se convirtió en portada de todos los periódicos locales al día siguiente. Pero el momento que realmente selló su mentira llegó durante el contrainterrogatorio, cuando el fiscal Walls le preguntó sobre sus sentimientos hacia mí. «Hallie, ¿quieres a tu hermana?», preguntó el fiscal Walls. El abogado de Hallie se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Hallie dudó un buen rato, sin saber bien qué responder. Finalmente, dijo, «No pienso mucho en Mónica, ni de una forma ni de otra». «¿No piensas en la hermana que casi mataste?». «No intenté matarla», espetó Hallie. «Si la hubiera querido muerta, ya estaría muerta». La sala quedó en silencio. Incluso el propio abogado de Hallie parecía horrorizado. «¿Entonces dice que podría haberla matado si hubiera querido?», insistió el fiscal Walls. Hallie se dio cuenta de su error demasiado tarde. «No me refería a eso». «¿Qué quisiste decir, Hallie?». «Me refería a eso. Quise decir que solo fue un empujón. No planeé que se lastimara tanto». «¿Pero sí planeaste empujarla por las escaleras?». Hallie miró frenéticamente a su abogado, pero el daño ya estaba hecho. Estaba enfadada. Ella acaparaba toda la atención con su absurda beca y sus planes universitarios. La abuela siempre la mimaba, hablando de lo orgullosa que estaba. No fue justo. ¿Así que decidiste hacerle daño? Decidí darle una lección, dijo Hallie, con la voz alzada por la ira. Necesitaba aprender que no es especial. No es mejor que yo solo porque haya conseguido una beca. Soy yo quien debería recibir atención, no ella. ¿Y creías que empujarla por las escaleras de cemento le enseñaría esa lección? Creí que la haría más humilde, respondió Hallie, completamente ajena a cómo sonaban sus palabras. Pensé que si se lastimaba, la gente dejaría de tratarla como si fuera tan importante y recordaría que yo también existo. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas. Durante mi recuperación, salieron a la luz detalles más inquietantes sobre el comportamiento de Hallie. Mientras estaba en la UCI, la detective Morales entrevistó a varios conocidos en común y compañeros de clase de Hallie, lo cual, según descubrió, pintaba una imagen aún más sombría de la verdadera naturaleza de mi hermana. Jessica Martínez, es mejor amiga de Hallie, presentó grabaciones de conversaciones en las que Hallie había hablado explícitamente de querer deshacerse de mí. En un mensaje de audio particularmente escalofriante, Hallie dijo, «Mónica se cree perfecta con su beca y sus planes universitarios. Alguien tiene que bajarle los humos». Literalmente. Otro compañero, Michael Beas, reveló que Hallie había estado investigando mi horario y rutinas de clases durante semanas antes del incidente en el hospital.
Incluso le preguntaba sobre la distribución del Hospital General del Condado, alegando que solo sentía curiosidad por saber dónde se alojaba nuestra abuela. Lo más impactante fue el testimonio del exnovio de Hallie, Tyler Brooks. Le dijo a la policía que Hallie le había mostrado la escalera del hospital durante una de sus visitas a la abuela Ruth, señalando la falta de cámaras de seguridad, que, sin que ella lo supiera, se habían instalado recientemente. Había comentado sobre la facilidad con la que los accidentes podían ocurrir en un lugar como este y cómo algunas personas simplemente no prestan atención a dónde van. La evidencia pintaba una imagen de premeditación que iba mucho más allá de una pérdida momentánea de control. Mientras tanto, el comportamiento de mis padres durante mi recuperación fue igualmente revelador. Me visitaron exactamente 3 veces durante mis 2 semanas de hospitalización, cada visita duró menos de 20 minutos. Las conversaciones seguían siendo tensas e incómodas, y era evidente que les preocupaban más las posibles consecuencias legales que mi bienestar. Durante la segunda visita, mi madre tuvo la audacia de sugerirme que quizá debería reconsiderar la posibilidad de presentar cargos contra Hallie. Piensa en la familia, dijo, sentada incómodamente en la silla de visitas. Este tipo de publicidad podría arruinarnos a todos. Hallie es solo una niña que cometió un error. Un error, repetí, con la voz ronca por el tubo de respiración que necesitaba durante la cirugía. Intentó matarme. Papá se removió incómodo. Eso es un poco dramático, Mónica. Los médicos dijeron que estarás bien. Tengo un pulmón perforado, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral que podría tener secuelas permanentes, respondí. Si me hubiera golpeado la cabeza desde otro ángulo, habría muerto. Pero no lo hiciste, dijo mamá rápidamente. Te vas a recuperar completamente. No hay necesidad de destruir el futuro de Hallie por algo que salió bien. La insensibilidad de sus palabras me impactó como un puñetazo. Incluso en una cama de hospital con máquinas monitorizando mis constantes vitales, esperaban que protegiera a Hallie de las consecuencias de sus actos. La abuela Ruth, que estaba tejiendo tranquilamente en un rincón, por fin habló. Beverly, Eugene, los he visto consentir a esa chica durante 17 años, pero esto es demasiado. Mónica podría haber muerto por los celos de Hallie, y están más preocupados por proteger a su precioso bebé que por apoyar a la hija que fue víctima. Mamá, no entiendes las complejidades, empezó papá. Lo entiendo perfectamente, interrumpió la abuela Ruth, con la voz áspera por la ira. Entiendo que has creado un monstruo, y ahora te preocupa más la injusticia controlada. Bueno, no lo toleraré más. Ese fue el día en que la abuela Ruth solicitó al tribunal convertirse en mi tutora. El proceso legal reveló información aún más inquietante sobre la dinámica de mi familia. Durante la evaluación de custodia, la doctora Iris Gutiérrez, psicóloga designada por el tribunal, nos entrevistó a todos por separado. Su informe fue mordaz en su evaluación del trato que me dieron mis padres. Mónica presenta síntomas clásicos del síndrome del niño chivo expiatorio, escribió la doctora Gutiérrez en su evaluación. Ha sido sistemáticamente devaluada, culpabilizada y descuidada emocionalmente durante toda su infancia, mientras que su hermana ha sido elevada a un estatus casi intocable dentro del sistema familiar. Esta dinámica creó una situación desesperada donde Hallie se sintió con derecho a lastimar a Mónica sin consecuencias, mientras que Mónica sentía que no tenía voz ni valor dentro de su propia familia. El informe también señaló que mis padres mostraron una negación significativa sobre su rol en facilitar el comportamiento abusivo y una alarmante falta de empatía hacia su hija victimizada. La doctora Gutiérrez recomendó visitas supervisadas solo en terapia familiar obligatoria para mis padres si querían tener alguna posibilidad de reconstruir su relación conmigo. Pero la revelación más dañina vino de la propia Hallie. Mientras yo aún me recuperaba, Hallie se había estado quedando con nuestra tía Carol, la hermana de papá, que vivía al otro lado de la ciudad. La tía Carol siempre había sido la oveja negra de la familia. Durante años denunció el favoritismo de mis padres y, como resultado, la habían excluido gradualmente de las reuniones familiares. 3 semanas después del ataque, la tía Carol llamó al detective Morales con información inquietante. Hallie, aparentemente segura de que no enfrentaría consecuencias graves, había estado presumiendo ante nuestra prima menor sobre lo que había hecho. Le dijo a mi hija Melissa que Mónica por fin había recibido lo que se merecía, informó la tía Carol con la voz temblorosa de ira. Dijo que lo había estado planeando durante semanas, esperando la oportunidad adecuada. Incluso se rió de cómo nuestros padres acudieron de inmediato a consolarla a ella en lugar de a Mónica. Pero el comentario más escalofriante de Hallie estaba por llegar. Si Mónica no hubiera sobrevivido, habría sido aún mejor. Entonces sería hija única, como debería haber sido desde el principio. La tía Carol había grabado esta conversación en su teléfono, proporcionando a la fiscalía aún más pruebas de la crueldad y la premeditación de Hallie. La grabación se reprodujo durante la audiencia de fianza de Hallie, y el juez revocó inmediatamente su fianza, ordenándole permanecer en un centro de detención juvenil hasta el juicio. La acusada muestra una total falta de remordimiento y una amenaza constante para la víctima, declaró la jueza Evelyn Grant. Sus propias palabras indican que no usaría esto como un error ni un momento de mala decisión, sino como un ataque exitoso contra su hermana, del que solo lamenta que no haya causado más daño. A medida que se acercaba el juicio, la desesperación de mis padres crecía. Contrataron no solo a Thomas Whitman como abogado penalista de Hallie, sino también a un equipo de testigos de cargo, psiquiatras expertos y asesores de imagen. Gastaron todos sus ahorros e hipotecaron la casa para financiar la defensa de Hallie, aparentemente creyendo que con suficiente dinero el problema desaparecería. También intensificaron su presión para que reconsiderara testificar contra Hallie.
Papá incluso se presentó en casa de la abuela Ruth una noche, borracho y agresivo, exigiendo hablar conmigo. «Estás destruyendo a esta familia», gritó desde el porche mientras la abuela Ruth se interponía entre nosotros. «Hallie cometió un error, ¿y la vas a mandar a la cárcel? ¿Qué clase de hermana hace eso?» «De las que su hermana intentó asesinarla», respondo con calma desde detrás de la puerta mosquitera. «De las que están hartas de que las traten como basura mientras Hallie se sale con la suya. Es tu hermana pequeña. Se supone que debes protegerla». La ironía de sus palabras era asombrosa. «¿Cuándo me protegió Hallie? ¿Cuándo me protegiste de ella?» Papá no pudo responder a esa pregunta porque todos sabíamos la verdad. Nunca había estado protegida en mi propia familia. Yo había sido el sacrificio ofrecido para mantener feliz a Hallie y mantener su cómoda ilusión de que era perfecta. Durante este periodo, también descubrí el alcance de la manipulación de Hallie a lo largo de los años. Amigos y familiares comenzaron a contar historias que antes se habían guardado, ya sea por lealtad a mis padres o porque no habían comprendido la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi exprofesora de inglés, la señora Sánchez, reveló que Hallie había intentado sabotear mis posibilidades de ser seleccionada para el periódico escolar diciéndole que había plagiado un ensayo. Solo la decisión de la señora Sánchez de verificar la acusación impidió que Hallie lo lograra. Nuestro vecino, el señor Johnson, admitió haber visto a Hallie desinflar deliberadamente las llantas de mi bicicleta varias veces, pero no dijo nada porque no quería involucrarse en asuntos familiares. Aún más inquietante fue la revelación de nuestra médica de cabecera, la doctora Joyce Park. Durante una revisión de rutina cuando tenía 15 años, notó lo que parecían ser moretones con forma de dedo en la parte superior de mis brazos. Cuando le preguntó por ellos, Hallie intervino rápidamente diciendo que me los había hecho durante una caída torpe mientras jugábamos. El Dr. Park notó la inconsistencia entre los moretones y la explicación de Hallie, pero la aceptó cuando mis padres corroboraron la historia de Hallie. Debería haber insistido más, le dijo el Dr. Park al Detective Morales durante la investigación. Pero los padres parecían tan cariñosos y preocupados por ambas niñas. Nunca sospeché que uno abusara del otro con conocimiento y protección. El patrón era claro, Hallie me había abusado física y emocionalmente durante años, sin que mis padres se dieran por vencidos o la encubrieran activamente. El incidente de las lágrimas en el hospital no fue un momento aislado de ira, sino la culminación de años de violencia creciente que mi familia había permitido. El juicio duró 3 meses. La defensa de Hallie lo intentó todo. Afirmaron que sufría una crisis de salud mental. Argumentaron que el estrés familiar la había abrumado y que actuó impulsivamente. Incluso intentaron presentarme como el agresor, alegando que había estado acosando a Hallie durante años y que ella había reaccionado en defensa propia. Pero las pruebas destrozaron cualquier argumento. Donna Fleming testificó sobre lo que había presenciado y grabado. Curtis Valdez presentó las grabaciones de seguridad fotograma a fotograma, mostrando la naturaleza deliberada del ataque. El detective Morales detalló el historial de violencia de Hallie y el patrón de abuso que yo había sufrido. La abuela Ruth, a pesar de su edad y de haber sido operada recientemente, insistió en testificar. Subió al estrado y describió metódicamente los años que pasé viendo a mis padres favorecer a Hallie mientras me convertían en chivo expiatorio. Habló de las tácticas de manipulación de Hallie y del comportamiento permisivo de la familia. Esa chica lleva años encaminándose hacia este momento, dijo la abuela Ruth, señalando directamente a Hallie. Y esos padres suyos allanaron el camino con su ceguera deliberada y favoritismo. El testimonio más perjudicial provino del Dr. Franklin Lee, el médico de urgencias que me atendió. Explicó que mis lesiones eran consecuencia de un empujón intencionado, no de una caída accidental. La fuerza necesaria para causar tal daño indicaba intencionalidad, no torpeza. Pero el momento que selló la farsa de Hallie llegó cuando ella subió al estrado en su propia defensa. Hallie siempre había sabido cautivar a los adultos con su acto inocente, y sus abogados creían que su testimonio generaría compasión. Se equivocaron. Bajo el interrogatorio de la fiscal Jennifer Walsh, las máscaras de Hallie se vieron completamente. Hallie, la fiscal Walsh dijo, después de empujar a tu hermana por las escaleras, ¿por qué no pediste ayuda de inmediato? Si pedí ayuda, respondió Hallie, siguiendo su guión. Pero no inmediatamente. Las cámaras de seguridad te muestran ahí parado varios segundos, mirando a Mónica. ¿En qué estabas pensando durante esos segundos? Los ojos de Hallie brillaron de ira. Me quedé impactado. No podía creer que hubiera sido tan torpe. Pero tú no te sorprendiste, ¿verdad? Quedaste satisfecho. Porque hiciste exactamente lo que pretendías. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué dijiste que te lo merecías, zorra, mientras tu hermana yacía sangrando en el suelo? El rostro de Hallie se retorció de rabia. Porque sí se lo merecía. Siempre ha tenido celos de mí, siempre intentando robarme la atención con sus logros estúpidos. Ir a Northwestern, conseguir que la abuela la mime, se cree muy especial, pero no es nada. Ella siempre ha sido nada. La sala quedó en silencio. Hallie se dio cuenta de lo que acababa de decir e intentó retractarse, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a la verdadera Hallie Peterson, no a la dulce y traumatizada hermanita, sino a una maltratadora calculadora que intentó asesinar a su hermana por celos. El veredicto se emitió en menos de 2 horas, culpable de todos los cargos. Como Hallie tenía 17 años, fue juzgada como menor de edad, pero recibió la pena máxima permitida, 4 años de prisión hasta los 21 años, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada.
También se le ordenó someterse a una evaluación y tratamiento psicológico. Mis padres fueron investigados por los servicios de protección infantil por su participación en el abuso. Si bien no se presentaron cargos penales contra ellos, la investigación reveló un patrón de negligencia y abuso emocional que resultó en terapia familiar y visitas supervisadas, según lo ordenado por el tribunal. Papá perdió su reelección por el mayor margen en la historia del condado. Mamá nunca recuperó su puesto en la junta escolar. Perdieron la mayor parte de su círculo social y tuvieron que vender la casa para pagar la defensa legal y el tratamiento continuo de Hallie. Pero la verdadera justicia llegó de maneras más pequeñas y personales. La abuela Ruth, a pesar de su edad y sus problemas de salud, solicitó al tribunal ser mi tutora legal durante mi último año de preparatoria. El juez, que presidió el juicio de Hallie, aprobó la solicitud de inmediato. Vivir con la abuela Ruth lo cambió todo. Por primera vez en mi vida, estaba en un hogar donde me valoraban, donde mis logros importaban, donde alguien estaba orgulloso de mí. Ella me ayudó a superar años de trauma y me apoyó en mi preparación universitaria. La Universidad Northwestern, al enterarse de mi situación a través de las noticias, aumentó mi beca a una completa y me brindó apoyo adicional para la vivienda y los gastos de manutención durante el primer año. La atención pública me había convertido de víctima en un símbolo de resiliencia, y la universidad quería formar parte de mi historia de éxito. Empecé la universidad en otoño, tras mi recuperación, unos 10 meses después del ataque. Mis lesiones físicas habían sanado, aunque aún tenía algo de entumecimiento en el brazo izquierdo debido a la fractura y la consiguiente irritación nerviosa. La sanación emocional continuaba, pero estar lejos de mi entorno familiar tóxico me ayudó enormemente. Hallie cumplió su condena completa hasta los 21 años. Salió en libertad hace 6 meses y actualmente vive en un centro de reinserción social mientras está en libertad condicional. Debe mantenerse al menos a 150 metros de mí en todo momento y tiene prohibido contactarme directamente o a través de terceros. Mis padres intentaron reconciliarse después de la sentencia de Hallie, pero de repente se dieron cuenta de que habían perdido a sus 2 hijas. Enviaron cartas, flores, regalos, todo devuelto sin abrir. Se presentaron en casa de la abuela Ruth llorando y pidiendo perdón, alegando que Hallie los había engañado y que no se habían dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. La abuela Ruth los despidió con unas palabras que jamás olvidaré. No solo le fallaron a Mónica como padres. Fracasaron como seres humanos. Estoy en mi 4º año en Northwestern, especializándome en periodismo de investigación con una especialización menor en justicia penal. Quiero contar historias sobre personas que no tienen voz, que son ignoradas o ignoradas por sistemas que deberían protegerlas. Mi experiencia me enseñó que la justicia es automática, a veces hay que luchar por ella, y a veces se necesitan aliados que vean la verdad cuando otros optan por la ceguera. Donna Fleming y yo seguimos en contacto. Se ha convertido en una especie de abuela para mí, y le doy crédito a su rapidez mental por salvarme la vida. Si no hubiera grabado la confesión de Hallie ni avisado a seguridad, habría sido mi palabra contra la de Hallie, y todos sabemos cómo habría terminado eso con mis padres. La detective Morales también me visita ocasionalmente. Me comentó que los casos de violencia doméstica como el mío, el maltrato entre hermanos propiciado por el favoritismo parental, son más comunes de lo que la gente cree y que a menudo se descartan como rivalidad entre hermanos. Mi caso ayudó a cambiar los protocolos de su departamento para investigar la violencia familiar. Las imágenes de seguridad de mi ataque se utilizan ahora en seminarios de capacitación para el personal hospitalario, enseñándoles a reconocer las señales de maltrato familiar y violencia doméstica. La rápida reacción de Donna se presenta como un ejemplo de cómo los profesionales sanitarios pueden ser defensores cruciales de los pacientes vulnerables. En cuanto a Hallie, ya no pienso mucho en ella. La ira que cargué durante tantos años se ha convertido casi en indiferencia. Ella es una advertencia sobre lo que sucede cuando se permite el comportamiento tóxico en lugar de corregirlo. Lo perdió todo, su familia, su futuro, su libertad, porque no soportó verme triunfar. A veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si mis padres hubieran intervenido antes, si le hubieran dado ayuda a Hallie en lugar de excusas, si nos hubieran tratado a ambos con el mismo amor y respeto. Pero he aprendido a no malgastar energía en hipótesis. El pasado es inmutable, pero el futuro me corresponde a mí. Me graduaré este año y ya me aceptaron en el programa de posgrado de periodismo de Columbia. Tengo una pasantía programada para el verano en el Chicago Tribune, donde trabajaré en su equipo de investigación. Tengo una relación sana con un compañero de periodismo llamado Marcus, quien me trata con el respeto y la amabilidad que nunca supe que merecía. Y lo más importante, he aprendido que la familia no se trata solo de sangre. Mi abuela Ruth Donna, el detective Morales, mis profesores, mis amigos, estas personas decidieron preocuparse por mí, apoyarme y creer en mí. Eso significa más que cualquier conexión biológica. La niña que fue empujada por las escaleras del hospital hace 3 años sufrió más fracturas que solo los huesos. Pero a veces, sufrir fracturas es el primer paso para construir algo más fuerte. No soy la misma persona que era antes del ataque, y estoy agradecida por ello. Soy más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Hallie pensó que me estaba destruyendo cuando me empujó por las escaleras. En cambio, me liberó. Y eso, más que cualquier veredicto legal, es la venganza más dulce de todas.